Soy Marco Antonio, nacido en el año 83 y fallecido en agosto del 30 a.C. en Alejandría perteneciente a Egipto. Serví como general bajo Julio César y más tarde como triunviro entre los años 43 y 30 a.C. Y junto con Cleopatra, reina de Egipto, fuimos derrotados por Octaviano, el futuro emperador Augusto, en la última de las guerras civiles que destruyeron la República Romana. Me consideran una de las figuras principales de la antigüedad clásica. Fui hijo y nieto de hombres con mi mismo nombre. Mi padre fue apodado Creticus por sus operaciones militares en Creta. Y mi abuelo, destacado entre los oradores de su tiempo, fue cónsul y censor, inmortalizado en el De Oratore, de Cicerón. Tras una juventud algo libertina, demostré mi valía como comandante de caballería bajo Aulus Gabinius en Judea y Egipto entre el 57 y el 55 a.C. Más adelante, me uní al equipo de Julio César, con quien estaba vinculado por mi madre, participando en la fase final de sus conquistas en la Galia. Julio César estuvo unido en un triunvirato con Pompeyo el Grande y Marco Licinio Craso. Este primer triunvirato, aunque no fue una alianza formal en el sentido legal, representó un poderoso acuerdo entre tres de las figuras más influyentes de Roma para apoyarse mutuamente en sus ambiciones políticas y militares. La alianza funcionó bien al principio, facilitando que César obtuviera el mando en la Galia, lo que a su vez le permitió llevar a cabo sus famosas conquistas. Sin embargo, la muerte de Craso en el año 53 a.C. y la creciente inseguridad entre César y Pompeyo fueron debilitando el triunvirato. La situación se agravó aún más por la muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, que causó la ruptura final. La tensión alcanzó su punto crítico cuando el Senado, influenciado por los partidarios de Pompeyo, ordenó a César disolver su ejército y regresar a Roma. César, consciente de que obedecer equivaldría a su ruina política e incluso personal, tomó la decisión de cruzar el Rubicón en el 49 a.C., un acto de agresión directa contra el Estado romano, y por extensión, contra Pompeyo. Este acto inició una guerra civil entre César y Pompeyo, marcada por varios enfrentamientos decisivos, culminando en la batalla de Farsalia en el 48 a.C., donde las fuerzas de César obtuvieron una victoria decisiva. Pompeyo huyó a Egipto buscando refugio y apoyo. Al llegar a Egipto, esperaba ser acogido por el joven faraón Ptolomeo XIII, quien gobernaba junto con su hermana Cleopatra. Sin embargo, Ptolomeo XIII y sus asesores, buscando ganarse el favor de César, tomaron la decisión de asesinar a Pompeyo. El 28 de septiembre del 48 a.C., justo cuando Pompeyo desembarcaba en Egipto, fue asesinado por orden de Ptolomeo XIII. Esta decisión se basó en el cálculo político de que entregar la cabeza de Pompeyo a César cuando éste llegara a Egipto demostraría su lealtad y aseguraría su apoyo. Sin embargo, lejos de complacer a César, este acto le horrorizó y enfureció, pues a pesar de haber sido su enemigo, Pompeyo era un cónsul romano y el esposo de su hija Julia, quien había fallecido. César honró a Pompeyo dándole un funeral adecuado. Posteriormente se vio involucrado en los asuntos internos de Egipto, lo que hizo que fortaleciera su vínculo con Cleopatra, ayudándola a asegurar su posición como reina de Egipto. César permaneció en Egipto hasta el año 47, antes de regresar a Roma donde se enfrentó a varios desafíos, tanto militares como políticos. En marzo del 44, César fue asesinado por un grupo de senadores romanos que temían que aboliera la República Romana. Su muerte desató una serie de conflictos internos que llevaron al final de la República y al surgimiento del Imperio Romano. Tras el asesinato de Julio César, yo, Marco Antonio, uno de sus aliados más cercanos y leales, emergí como una figura central en el conflictivo entorno político de Roma. Me apoderé del tesoro y de los documentos de César para utilizarlos en mi beneficio y proteger su legado. Además, también utilicé mi posición como cónsul y el testamento de César como herramientas para consolidar mi apoyo. Me enfrenté a los asesinos de César y luché por mantener la estabilidad de la República Romana. Este empeño me llevó a formar, junto con Octaviano, adoptado por César como su hijo y heredero, y Lépido, el segundo triunvirato. Este acuerdo tenía como objetivo estabilizar el Estado y perseguir a los asesinos de César, lo que nos llevó a la batalla de Filipos, donde Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, líderes del asesinato,
fueron derrotados. El segundo triunvirato fue oficializado mediante leyes que nos otorgaban poderes extraordinarios sobre el Estado, permitiéndonos perseguir a los asesinos de César, reorganizar el control sobre Roma y sus provincias, y lidiar con cualquier oposición. Esta coalición también nos permitió llevar a cabo proscripciones, una etapa sombría en la que numerosos romanos, entre ellos senadores y equites, fueron identificados como enemigos del Estado, lo que a menudo resultaba en su ejecución o exilio y en la confiscación de sus propiedades. Aunque inicialmente tuvimos éxito en nuestros objetivos, como la derrota de Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino en la batalla de Filipos en el 42 a.C., las tensiones internas y las ambiciones personales empezaron a romper nuestra alianza. Lépido fue marginado del poder y finalmente retirado, dejándonos a Octaviano y a mí en un inevitable camino hacia el conflicto, ya que ambos deseábamos el control supremo de Roma. Esta rivalidad culminó en la batalla de Actium en el año 31 a.C., donde mis fuerzas y las de Cleopatra fueron derrotadas por Octaviano, marcando el fin del segundo triunvirato y el principio del dominio de Octaviano como el primer emperador de Roma, como Augusto. Este periodo crítico reflejó la transición de la República Romana al Imperio Romano, cerrando un capítulo de la historia romana y comenzando otro. Mi relación con Cleopatra, la reina de Egipto, es una de las historias más fascinantes y comentadas de la antigüedad. Comenzó en el año 41 a.C., cuando la convoqué a Tarsos para discutir su supuesto apoyo a los enemigos de Roma durante mi campaña contra los partos. Cleopatra llegó de una manera que capturó completamente mi atención, presentándose como la encarnación de la diosa Isis. Desde ese momento, nuestra relación se transformó rápidamente en una mezcla de alianza política y un profundo vínculo personal. Nuestro vínculo no solo fue impulsado por la atracción y la pasión, sino también por intereses mutuos. Cleopatra necesitaba el apoyo militar y político de Roma para asegurar su trono y expandir su reino, mientras que yo buscaba los vastos recursos de Egipto para financiar mis campañas militares y políticas en Roma. Nuestra unión produjo 3 hijos, Alejandro Helios, Ptolomeo Filadelfo y Cleopatra Selene. Sin embargo, mi relación con Cleopatra llegó a ser muy controvertida en Roma. Mis adversarios políticos, especialmente Octaviano, usaron mi alianza con ella como una herramienta de propaganda, alegando que yo estaba bajo la influencia de una reina extranjera y que tenía intenciones de trasladarla, capital de Roma a Alejandría. Estas acusaciones fueron parte de la campaña de Octaviano para desacreditarme ante el Senado y el pueblo romano, lo que finalmente llevó a nuestro enfrentamiento en la batalla de Actium. Después de nuestra derrota en la batalla de Accio en el año 31 a.C., me llegaron noticias falsas de que Cleopatra había fallecido. Profundamente angustiado por esta noticia, opté por acabar con mi vida con mi propia espada. Cuando Cleopatra descubrió mi muerte, decidió seguir mi ejemplo y se suicidó con veneno. Esta acción representó nuestro último desafío hacia Octavio y su deseo de mantener su control sobre nosotros, evitando así ser exhibidos en un triunfo romano. Fue así por lo que Cleopatra y yo nos suicidamos dejando a Octaviano como el gobernante indiscutido del mundo romano, quien más tarde se convirtió en el primer emperador romano, Augusto. A pesar de los desafíos y las tragedias a las que nos enfrentamos, mi lealtad y amor por Cleopatra siempre estuvieron presentes. Hasta el final, permanecimos unidos, desafiando las adversidades y optando por el suicidio como un último acto de resistencia y amor mutuo. Nuestra historia es testimonio de cómo el amor, la política y el destino pueden entrelazarse en el tapiz de la historia. Mi legado es complejo, visto por algunos como un gran líder, aunque Octaviano me superó en astucia política. A pesar de las críticas de Cicerón y la victoria final de Octaviano, mi historia y la colaboración greco-romana que representé han perdurado, aunque no se exploraron plenamente hasta la era de Constantino.